Bueno, continuamos el segundo bloque del tema el hombre natural y el hombre espiritual. Nos quedamos viendo cómo había sido creado el hombre y cómo entra el pecado y la muerte, ¿no? Y que Dios le había advertido al hombre que muriendo morirás, ¿no? Y Dios, obviamente el original habla de esto. Nosotros podemos leer de que si comiere ciertamente morirás, ¿no? Estamos explicando esto en el primer bloque y que en el original habla de muriendo morirás, porque la separación del espíritu y de la comunión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios hace morir el espíritu de Dios y no hay más un contacto con él, pero que eso iba a causar la muerte también en la parte del cuerpo del hombre, y entran a través de esto del pecado, entra todos los agentes que tienen que ver con el temor y todos los agentes con la muerte, las enfermedades y todo lo que comienza a producirse que es malo en la creación, porque Dios cuando crea todas las cosas dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios creó todo perfecto, pero al darle al hombre la administración, al darle al hombre la autoridad sobre la creación, él al recibir la naturaleza de pecado es que comienza a entrar en la creación, ¿no? Ahora, entonces, pero vemos que el hombre está constituido por el espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y lo que podemos decir es que el hombre natural, o sea, tiene una separación, el espíritu tiene una separación de Dios, y de ahí viene la muerte al cuerpo también, ¿no? Que se va desgastando, se va envejeciendo, y viene la muerte también al cuerpo, producto de la separación de Dios. Entonces, podemos ver que hay en la nueva creación hay un hombre espiritual, hay un hombre natural, ¿no? Ahora, el hombre natural es el que tiene el contacto con lo físico. Todo lo que nosotros vemos, lo que podemos tocar, ¿no? Todo lo que podemos ver es el contacto con el hombre natural, el hombre físico. Es el contacto que tenemos con el exterior, por las cosas que escuchamos, las cosas que vemos. Ese es nuestro hombre natural, ese es el contacto que hay. Pero antes de venir a Cristo no teníamos ninguna relación con Dios. Tratábamos de alcanzar a Dios de alguna manera, pero nuestro espíritu estaba muerto para Dios. No había contacto con Dios. Era imposible el contacto con Dios del hombre natural. El hombre natural jamás podría haber tenido un contacto con Dios si es que Dios no interviene en esto y le trae salvación y vida eterna al hombre. Así que vamos a ver en Primera de Corintios, también podemos leer ahí, Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer un poco largo aquí, desde el verso 9 al 14. Dice la palabra de Dios ahí, Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría de hombre,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como vemos aquí, la palabra de Dios hace una separación también, ¿no? Y habla de que las cosas que Dios ha preparado, las cosas que Dios ha hecho y ha mostrado, nos van a ser reveladas, ¿no?, a los que han recibido a través del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios el que va a traer las cosas de Dios, va a traer, revelar todo lo que hay en el corazón de Dios y va a ser depositado en nuestro espíritu. Ahí hay una comunión del Espíritu de Dios con el Espíritu nuestro, con el Espíritu de los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de Dios, el Espíritu Santo. Hay una comunión con nuestro espíritu y es allí donde se van a revelar y se va a poder nosotros discernir todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Hace énfasis aquí también la palabra de Dios de que el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales, porque van a ser locuras. Y hay muchas veces que uno trata de explicarle a alguien las cosas que tienen que ver con Dios, pero no las entiende. Decir, estos son muy fanáticos o son muy religiosos. Pero hay cosas que no va a entender el hombre natural. Hay cosas que no se van a poder entender. La palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. No las puede entender. No va a poder entender. Nosotros también, al venir al Señor, lo que sucede con nosotros cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros. Tenemos una unión, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, y es ahí donde se van a revelar y vamos a conocer las cosas, ¿no? La palabra nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es algo que vamos a entender en nuestra mente, no es algo que vamos a recibir naturalmente en nuestros pensamientos, porque cuando el hombre recibe a Jesucristo como Señor y recibe del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo comienza a morar en la persona, todavía la persona es salva. Una vez que se entrega su vida a Cristo, una vez que se vuelve a Dios, viene el Espíritu de Dios y le da la vida de Dios a la persona. Pero nuestros pensamientos, en nuestras costumbres que tenemos, todavía están arraigadas en el hombre natural. Por eso que la palabra nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, porque hay un entendimiento y un pensamiento que solamente ha estado fundamentado en lo que es natural. Y muchas veces vamos a tener la lucha de entender cosas que son del Espíritu. Pero a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, a medida que vamos entrando y conociendo más de las cosas espirituales, de lo que Dios ha querido enseñarnos, vamos a poder entender muchas más cosas más profundas, y así como hay un nacimiento natural y un crecimiento y un desarrollo, lo mismo se va dando en nuestro interior. No que el Espíritu va a estar en nosotros como un bebé, como algunas veces hemos creído, y que después vamos a ir creciendo. No, lo que sucede es que el Espíritu de Dios viene completo. Dice, el Señor no da el Espíritu por medida. Él da el Espíritu Santo y ahí tiene todos los dones, ahí tiene todas las promesas, ahí está todo. Todo lo tenemos en Cristo cuando hemos recibido de Cristo. Pero nosotros vamos entendiendo un poco más, vamos comprendiendo un poco más de lo que tenemos. Yo lo comparo como cuando un niño nace en una familia en donde tiene muchos recursos económicos. Quizás los padres tengan fábricas, tengan negocios donde son muy prósperos, pero el niño no sabe lo que tiene, a pesar que le corresponde todo. La palabra en Gálatas capítulo 4 nos dice que mientras el heredero es niño,
¿no? No se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Podemos leerlo ahí rápidamente en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Dice ahí del verso 1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahí la palabra nos da referencia de que hay una niñez en nuestro entendimiento, no en nuestro espíritu, ¿no? Nuestro entendimiento, hay una niñez en poder comprender todo lo que tenemos en Cristo. No vamos a irlo comprendiendo a medida que vamos escudriñando la palabra, a medida que vamos madurando en la fe, vamos a entender más de lo que ya tenemos. Así como un niño que los padres tienen muchos recursos, no entiende muchas cosas. Al momento, de repente comienza a disfrutar de ciertas cosas que va pidiendo, pero no entiende a cabalidad todo lo que posee y todo lo que implica la posesión que tiene. Lo mismo sucede con nosotros, vamos entendiendo más de las cosas que ya tenemos, que ya están en nuestro poder, en nuestro interior, a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero el hombre natural no puede entender estas cosas, el hombre natural no puede comprenderlas y no puede entenderlas, ¿no? Dice la palabra de Dios. Así que, pero Dios dice que a través del Espíritu nos da a conocer todo lo que tenemos en Cristo. Así que en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, vamos a leer. Juan capítulo 3, ahí el Señor Jesucristo tiene un encuentro con un maestro de la ley, ¿no? Con un maestro de las escrituras, de la ley, ¿no? Y ahí él tiene esta conversación con este maestro. Este maestro estaba preguntándole cosas al Señor, había venido de noche porque no quería que lo vean ahí, que estaba yendo hacia Jesucristo, hacia Jesús, y empiezan una conversación ahí. Él le dice, pero el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del Espíritu, es necesario nacer en lo espiritual para poder recibir y para poder entrar en el reino de Dios. Usted, si lee todo ese capítulo desde el principio, en este relato, usted va a poder ver que este hombre estaba interesado y le preguntaba sobre las cosas espirituales. Y el Señor le dice que es necesario que nazca del Espíritu, porque si no, no podía entrar en el reino de Dios. O sea, naturalmente era imposible poder entrar en el reino de Dios a través del conocimiento, a través del estudio de la Biblia. No solamente, no se puede. Hay que recibir del Espíritu de Dios, hay que nacer del Espíritu, y la única manera de nacer del Espíritu es a través de la obra de Jesucristo. Por eso que la religión no puede alcanzar a Dios, porque la religión son obras, son dogmas, enseñanzas, tratando el hombre de alcanzar a Dios por las obras que puede hacer. Pero aquí Jesucristo le estaba diciendo a este maestro, es necesario nacer del Espíritu. Y este maestro le dice, bueno, ¿cómo puede el hombre siendo viejo nacer? No entendía, él estaba relacionando solamente la parte natural, ¿no? Y es lo que venimos hoy viendo, que hay una parte que es natural y tenemos el nacimiento que es del Espíritu. Y en el verso 6, capítulo 3, versos 6 y 7, dice, el Señor le contesta esto, ¿no? Que es necesario nacer de nuevo del Espíritu,
¿no? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te he dicho, ¿no? Que es necesario nacer de nuevo, ¿no? El Señor estaba claramente diciendo, hay un nacimiento y hay una parte en nosotros que tiene que ver con lo natural, pero hay otra parte que tiene que ver con nacer del Espíritu, que tiene que ver con lo espiritual. Ahora, el Señor le estaba dando algo clave a este maestro. Le estaba diciendo, mira, lo que es natural. Lo que tiene que ver con este mundo es de este mundo. No tiene nada que ver con lo espiritual, con lo que Él había venido a traer a la humanidad. Una nueva creación, una nueva criatura iba a producirse cuando el espíritu del hombre se una al espíritu de Dios. Una criatura espiritual, un ser espiritual en nuestro interior. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a este maestro. Y le estaba diciendo, lo natural es natural. Acá hay algo que es espiritual. Y en 1 Corintios 6, 17... Primera de Corintios 6, 17. Nos dice lo siguiente. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Señor le estaba dando la clave a este maestro. Le está diciendo, mira, lo que es del espíritu es del espíritu. Pero el unirse al Señor, el venir, el volverse a Él, lo que va a suceder es que te vas a unir en un mismo espíritu al Señor. Vamos a hacer una creación, una nueva creación, un hombre espiritual, porque el Espíritu del Señor se ha unido a nosotros. Esto es lo que el Señor le estaba dando a entender. Lo natural es natural, lo que es de la carne, lo que es natural va a producir cosas naturales, pero lo que es del Espíritu no solamente va a producir cosas espirituales, sino que también va a afectar lo natural. Pero vamos a ver más sobre esto en el siguiente bloque, donde vamos a ir siguiendo a través de varios versículos todo lo que tiene que ver con esta creación del hombre natural y el hombre espiritual. Nos vemos en el siguiente bloque.